Hola, aquí estamos otra vez. Estamos en junio y es 22 de junio, miércoles de la semana 12 del tiempo ordinario del grupo C. El año es el 2016. Y nos dice así Mateo: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos. Se acercan con el piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. A ver, ¿acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, por sus frutos los conoceréis. Pues bien, aquí está una misión que la evidencia de que seguimos al resucitado, al Jesús de Nazaret, es que nuestros frutos sean buenos. La pregunta sería la siguiente: ¿me detengo a examinar los frutos que se dan en mi vida? Veamos. Mateo sigue recogiendo, dichos y sentencias de Jesús que agrupan según criterio en las etapas en estas dos etapas advierte sobre la presencia de los falsos profetas en la comunidad y apela a los frutos para poder conocerlos. Nos preguntamos: ¿quiénes serían aquellos falsos profetas de los que hay que guardarse? ¿Es posible que con esta expresión Mateo se refiera a los cristianos que quieren dejar de lado la ley judía, que ya habíamos visto en otra ocasión? Quizás provocara mucho desconcierto en la comunidad, hasta el punto de que Mateo se atreva a calificarlos como hechos de esta forma: lobos con piel de cordero. Bajo la música. Lobos con piel de cordero. La advertencia sobre los falsos profetas parece más de Mateo que de Jesús. Cuadra más en la comunidad ya establecida que en un grupo inicial como el de quienes seguían al Maestro de Galilea. Advertencias de este tipo son características de grupos sectarios que tienden a ver como amenaza cualquier discrepancia. En cierto modo, buscar
la ortodoxia doctrinal como un modo de asegurar su cohesión interna frente al riesgo de diluirse y de desaparecer. Pero ese mismo movimiento defensivo desemboca fácilmente en un fanatismo que descalifica o condena a quien discrepa de él. Todo grupo que mantiene un espíritu sectario difícilmente sabrá convivir en la diferencia y será reacio a cualquier pluralismo. Ya hablábamos un poco sobre esto. Frente a cualquier tendencia de ese tipo, las palabras de Jesús que siguen a continuación podrían constituir el mejor remedio. Por eso lo importante no es tanto la adhesión a las doctrinas, cuanto a los frutos de bondad. Por eso él ha dicho que por los frutos los conoceréis. En el judaísmo, esta metáfora era frecuente. El fruto del árbol depende del estado de salud de éste. Del mismo modo, la verdad o la falsedad de las personas, de los grupos y de las instituciones se manifiestan en los frutos que dan. Lo más grande de Jesús mismo no fue su mensaje, sino su coherencia e integridad, y más aún, el pasar por la vida haciendo el bien, como se relata en los Hechos de los Apóstoles 10:38. Este es el fruto más valioso. No puede haber nada más divino que la bondad, la misericordia y el perdón, que nos habla de la salud del árbol del que brotó. Pues aquí está el gran mensaje, que por los frutos los conoceréis. Pero vayamos concretando cosas. Sin duda alguna, en el cristianismo naciente ya existía el peligro para los creyentes en Jesús de verse asaltados por profetas falsos. Es decir, ya entonces percibieron la amenaza que representan los hombres tramposos y embusteros, que se presentan con apariencia de salvadores, cuando en realidad son auténticos salteadores de caminos por los que transita gente inocente. Ya Juan, su primera, capítulo 2, habla de ello, 18 y el 27, al 27. También en Juan 4, 1, 6, Timoteo 1, 12, Apocalipsis 2, 20, y así sucesivamente. Dice, Pastor de Hermas habla en su escrito número 11 que además de los montanistas y no pocos grupos gnósticos, teniendo en cuenta que lo que se le reprocha a los profetas falsos no es el error, sino la maldad, la anomía, que relata también Mateo en capítulo 7, versículo 23. De ahí que al principio
o criterio que aquí establece Jesús tiene como característica que fundamenta la ética no en principios filosóficos o leyes religiosas, sino en las consecuencias del propio comportamiento humano. Y hablamos del comportamiento humano sin más. Ese criterio se parece mucho al llamado pragmatismo americano, que ya vimos en otra ocasión, que entiende la fe como aquello en virtud de lo cual un hombre esté dispuesto a obrar. No nos damos cuenta, por lo general, normalmente, de la disociación y el desacuerdo que existe entre lo que pensamos y lo que hacemos. Por eso es tan importante recordar el criterio ético de un famoso filósofo y teólogo, Rostin. Dice él: el hombre solidario es el que lucha por disminuir la violencia, el sufrimiento y la humillación que soportan algunos seres humanos a causa de otros seres humanos. Y por último, lo que cada cual se tiene que preguntar es por las consecuencias que se siguen de su conducta, no de sus normas, no que crean esto en lo otro, no que rece más o rece menos, o vaya a la iglesia más o yo vaya menos, sino su conducta debe ser y deben ser sus obras. Por ejemplo, es muy eleccionador tener presente si cada cual, en el ambiente en que se mueve, contagia, que eso es lo que hacía Jesús, bienestar, contagia alegría, contagia paz, sosiego y sobre todo ganas de vivir ante un mundo que muchas veces nos hace perder la esperanza. Necesitamos hombres que vivan de esta forma, dando alegría, dando paz, sosiego y ganas de vivir. Y por el contrario, lo que contagia es un clima insoportable, malestar, tensiones, violencia, atropellos. En eso es donde está la respuesta al problema de la ética. Que Jesús no está hablando de religión, sino de un comportamiento humano que es una ética llevada con todas sus consecuencias. Pues hermano, ahí tenemos, y vuelvo a la pregunta que nos hemos hecho al principio de esta reflexión. Me detengo a examinar los frutos que se dan en mi vida y cómo se dan, cuáles son, cuál es mi comportamiento como humano y como cristiano. Un reto a la vida, un reto a la verdad. Nos veremos en el próximo día 23 de junio y será jueves. Y hablaremos de otro tema interesante. Hasta luego, hasta siempre.
Hola hermanos, estamos ya, como hemos anunciado, en el día 23 de junio, jueves del 2016. Es el tiempo ordinario, el 12 semana, el ciclo C de la Iglesia Católica. Y hoy, que es un poco largo, nos habla Mateo en el capítulo 7, también siguen los capítulos anteriores, en el versículo del 21 al 29. Nos dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Yo entonces les declararé: nunca os he conocido. Alejaos de mí, malvados. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece que el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece que el hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque le enseñaba con autoridad y no como los letrados. Muy significativo esta dimensión. No como los letrados, que no tenían ninguna autoridad porque no vivían lo que estaban diciendo. Ahí está el quid de la cuestión. Por eso la pregunta hoy es la siguiente: ¿sobre qué cimiento me apoyo? ¿Sobre arena o sobre roca? ¿Dónde está la arena y dónde está la roca? Veamos. La disputa entre la religión y la ética, que es interesante. Jesús se posiciona claramente del lado de la ética y de una forma inequívoca, a juzgar también por la dureza de las palabras que dirige a quienes presumen de haber tenido poderes especiales, incluso para la adhesión a la persona del Maestro, y concluye con una preciosa parábola acerca de los cimientos sobre los que estamos construyendo nuestra existencia y de nuestra persona. ¿Dónde construimos nuestra casa, nuestro ser? Con respecto al primer punto, la religión, y aún reconociendo todos los altibajos inimaginables, puede afirmarse que la humanidad va dando pasos hacia comportamientos cada vez más éticos. Esto creo que lo hablábamos ya.
Y algo parecido puede afirmarse de las religiones, lo cual nos hace ver hasta qué punto la religión refleja lo que es la evolución de la humanidad. Por eso parece claro que Dios ha ido mejorando con el paso de los siglos, en cierto modo. Podría decirse que se ha hecho más ético. No exige sacrificios humanos. No anima a la guerra. No quiere el exterminio de los pueblos que no lo conocen. No es vengativo. No condena eternamente. Tengamos cuenta de esto. Todo ello constituye un avance. Como ha escrito José Antonio Marina, que dice así: que Dios se hiciera bueno fue un gran progreso. La parábola de la casa nos remite directamente a lo que estamos haciendo con nuestra vida. Es sabido que la casa es el arquetipo que simboliza nuestra persona. Y así ocurre, por ejemplo, en los sueños. La solidez de la casa depende de sus cimientos. Es natural. Una apariencia admirable puede venirse abajo en el momento más inesperado si carece de cimientos seguros. Esto es evidente. Por el contrario, en ocasiones, la imagen puede parecer endeble, pero la casa permanece estable porque se halla firmemente cimentada sobre roca. Por eso el trabajo, o no, en las bases de nuestra vida, hace que seamos personas prudentes, sagaces, sabias o necias, nunca ignorantes. Por cierto, estos mismos términos los utiliza Mateo para hablar, te recuerdo, de las vírgenes sacias y las vírgenes necias. Pues vayamos a la pregunta de siempre. Una vez leído la palabra de Dios, ¿sobre qué cimientos me apoyo? Esta es la realidad. Donde pongo todo mi apoyo. En la religión, en la ética, decimos que ha avanzado la religión, que no se ha estancado, que vamos descubriendo que Dios es más amoroso, que se preocupa del hombre, y así sucesivamente, aunque nos falta mucho por recorrer. Sigamos. Este texto evangélico es el final del Sermón del Monte, y en este final Jesús resume el contenido central de lo que él ha querido enseñar. Ahora bien, lo primero que Jesús deja claro es que la salvación no depende de la piedad o de la devoción que tengamos, sino de la conducta que el propio Jesús ha planteado en el Sermón del Monte y ha hablado que por los frutos los conoceréis, del otro día. Las muchas plegarias, las numerosas invocaciones, las advertencias piadosas, todo eso es bueno y nos ayuda.
Pero todo eso puede resultar engañoso. Creo que lo decíamos en otra ocasión. Porque no ciega los ojos del alma, hasta impedirnos ver lejos que anda nuestra vida del modo de vida que trazó Jesús. Dice Jesús: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, ante esta afirmación, ¿de qué palabras se trata? Evidentemente que las que se cierran en este contexto que está diciendo por medio de Mateo. Y lo que se cierra con este contexto es el contenido de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. De aquí surge otra pregunta. ¿Qué plantea Jesús en esos capítulos? El tema de los pobres, el tema del dinero, el tema del perdón, la regla de oro, que hemos hablado en alguna ocasión. En cuanto al trato con los demás, el que hace eso y vive así, ese, el que vive en una casa sólida y bien construida. Lo contrario es, el que no hace eso es un insensato, que vive sobre un montón de arena. Así de concreta y así de práctica es la ética de Jesús, sin tapujos. ¿Cuál es la conclusión final? Pues está clara, como exige. Y como exige exigentemente. No nos podemos engañar. La religiosidad cristiana consiste en la bondad con los demás y la misericordia. Todo lo que no es eso es dejarse atrapar por el enorme trampa que representa para muchas personas religiosas la religión, y sobre todo la religión bien observada. Porque la vida nos da un hecho, que hay cantidad de personas en las que se conjugan armoniosamente, tan misteriosamente como verdaderamente, las religiosidades más exactas con las conductas más aberrantes, en las relaciones mutuas y en los comportamientos cívicos como tendría que ser. Es decir, no hay coherencia con lo que se cree o se practica en la vida. Es una dicotomía. Es decir, es una no experiencia de lo que debe ser la fe. Pues bien, hermanos, ahí tenemos la pregunta. ¿Sobre qué cimientos apoyo yo mi vida? ¿Sobre roca o sobre arena? Por desgracia hay muchas personas que se tienen religiosas, hemos dicho, y viven de esa forma. Mucho práctica religiosa, mucho ir a la iglesia, mucho comulgar, pero después su vida es aberrante. No se puede tolerar esta dimensión. Pues bien, vamos a terminar para
Después, el viernes, hablaremos de otra dimensión del Evangelio que nos hablará otro evangelista tan interesante como ha podido ser esta que hemos narrado. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta siempre. Adiós.